graba, e integrando durante la misma cantidad de tiempo finito, con un paso de integración la mitad, si ustedes hubieran encontrado lo mismo, entonces uno sospecha que para ese rango de integración la simulación anda bien. Probablemente lo que se vayan a encontrar, si ustedes hacen la integración de este sistema que tiene autovalores con parte real nula, con un tamaño finito y obtienen un repulsor, y hacen la simulación de la misma cantidad finita de tiempo, pero con un paso de integración que es la mitad, se hubieran encontrado con que el sistema se apartaba menos de esa solución periódica, y si ustedes hubieran vuelto a dividir el paso por dos, se hubieran apartado menos, y ahí se hubieran dado cuenta que tienen un problema numérico. Entonces, como regla de, ¿cómo se dice? Thumbs rule, Gonza. Con los dedos. Sí, como regla con los dedos, cuando ustedes trabajan con un método de integración hardcore, como RK4 o Euler, no se priven de ver que una vez que hacen una integración durante un tiempo finito, con un paso de integración mitad, ustedes obtienen esencialmente la misma solución, como para ver que el método numérico está funcionando bien. ODEINT, que es el que les daba justamente la solución periódica para este problema con autovalor de parte real nulo, se encarga de hacer todo eso. Entonces es esa famosa caja negra en donde, por otro lado, el problema que ustedes tienen es que no tienen control sobre cuál es el paso de integración, y por eso es que ustedes tienen que dar un vector sobre cuántos tiempos quieren que se evalúe la función. Pero nunca se confundan, el paso de integración que está utilizando no es el tiempo total sobre el número de elementos del vector de tiempos en el cual les da la solución. ¿Okay? El paso de integración es el que sea necesario como para que la integración esté buena en el rango S. Y esencialmente lo que hace es ir dividiendo los pasos de integración en pedacitos más chiquititos hasta que la solución que obtiene converge. Bueno, nada, ahí está el misterio del Android. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos con la clase, Gonza? Creo que sí, ya somos 46, así que... Ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda adicional o alguna pregunta? Bueno, entonces, déjenme compartir, a ver si estoy bien con la... Sí, déjenme compartir la clase. Y hoy vamos a hacer la segunda clase asociada a redes feedforward, que están asociados desde el punto de vista dinámico a nuestro primer problema de tener sistemas dinámicos con puntos estacionarios. Entonces, la lógica de lo que vimos hasta ahora es que si tenemos unidades que emulan en cierto sentido neuronas, desde el punto de vista de que están preparados para describir la tasa de disparo de unas neuronas, y en ese sistema súper caricaturizado de neuronas, pensamos que vamos a mirar las convergencias, olvidándonos de los transitorios, y entonces la salida de una unidad es una función de la entrada. Lo único que teníamos, si evitábamos incluso la zona donde podían coexistir distintos puntos fijos, era que el punto fijo fuera a estar en un estado básicamente prendido o apagado. Y eso era lo que vimos como dinámica del primer capítulo de nuestro curso. Y ahí nos movimos a nuestra primera introducción, a acoplar algunas de ellas para resolver tareas complicadas, implementar puertas lógicas y demás. Y hoy, antes de que empiecen la primera clase práctica de redes neuronales, quiero dar una presentación de otras redes neuronales basadas en puntos estacionarios, redes neuronales feedforward, las redes neuronales más sencillas. Después el curso va a seguir mañana y la siguiente clase hablando de dinámicas más complicadas, y luego vamos a pasar a redes neuronales que articulan con esas dinámicas más complicadas. Esa es un poco la lógica de cómo sigue esto. Pero antes de empezar a hablar de estas redes neuronales feedforward adicionales que les quiero contar, las convolucionales y algunas que son bastante útiles y famosas, quiero repasar un poquito lo que es el programa de inteligencia artificial en general. Entonces, todos estamos escuchando hablar todo el tiempo de deep learning, aprendizaje profundo, y todos escuchamos hablar todo el tiempo de que Google, Amazon, Facebook condicionan lo que nosotros hacemos a través de deep learning y tal. Al mismo tiempo tenemos una idea de que todo esto es parte de machine learning,
y que todo esto es parte de los capítulos de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo se articulan estas tres cosas? Bueno, inteligencia artificial es un programa bastante viejo del cual estuvimos hablando al principio de la clase pasada. Lo podemos remontar a los 40, McCulloch Pitts y demás, tratar de ver cómo hacemos para que máquinas piensen, transistores piensen, algoritmos piensen, o resuelvan tareas eh, eh, emulando de alguna manera lo que nosotros llamamos inteligencia. Dentro de eso aparece lo que es Machine Learning y dentro de Machine Learning lo que llamamos Deep Learning. ¿Cuál es el breakthrough entre Artificial Intelligence en general y lo que pasó a ser Machine Learning? Bueno, el ejemplo es este que está acá. Típicamente la programación clásica consistió en decir que yo voy a meter un conjunto de reglas y un conjunto de datos y la programación me da un conjunto de respuestas. Por ejemplo, le enseño a una computadora a jugar al ajedrez. Cada vez que vos estés en estas soluciones, movete de esta manera, el rey se mueve de esta manera, el peón de esta manera, etc. Cuando estés así, podés, bueno, vas a maximizar una función, vas a tratar de comerte el rey, bueno, lo que sea. O lo que hizo McCulloch y Pitts, vamos a hacer puertas lógicas. Voy a enganchar una de estas unidades, con un peso de esta manera, y cuando le entre esto, voy a obtener un AND, un XOR, un XNOR, lo que corna fuera. Y yo les dije en la clase pasada que Rosenblatt, la super idea que tuvo es decir, no planeemos nada, hagamos como hace un sistema biológico que está expuesto a problemas y evita los dolores y los fracasos y agarra por los lados en donde le fue bien. Y entonces vamos a meterle datos y respuestas y que el sistema nos dé reglas. Entonces, a diferencia de la programación clásica, en donde yo tengo respuestas después de haber puesto reglas, el Machine Learning lo que busca es dar reglas cuando yo entreno el sistema con datos y respuestas. Entonces, es engañosamente simple cómo funcionan todos estos sistemas. Yo voy a tener un conjunto de unidades, como estuvimos acoplando hasta ahora, cada una de ellas una unidad en donde la salida es una función de la entrada, no hay coexistencia, no hay dinámica. Ya en la clase que viene vamos a ver redes con dinámicas un poquito más complejas, pero estas son repavotas. Cada unidad es una unidad en principio no lineal, en donde la salida es una función de las entradas que le llegan. Y voy a tener capas, un montón de capas. La capa final es una capa en donde voy a leer resultados. Entonces, por ejemplo, si el problema fuera, che, yo voy a dibujar numeritos 4 y quiero que acá me diga que el numerito es el número 4, la gracia es descomponer esta imagen como un conjunto de características, donde las características pueden ser el valor numérico de un píxel. Yo pienso que esto m por n, arreglos, es un único vector de m por n, y donde voy a poner como el valor de cada píxel el grado de gris que yo tenga. Así voy a transformar en un vector la información de mi imagen, y después lo que voy a hacer es construir de distinta manera, hoy vamos a ver un par, una manera de llevar la información de cada una de estas unidades a la unidad de la siguiente capa, y voy a hacer todo un conjunto de transformaciones con un montón de capas hasta que llegue una final, cuya salida, en principio, yo lo que quiero que sea es alguna salida dada. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que el sistema aprenda a identificar que este patrón es un 4, entonces voy a tener una salida deseada que esté asociada por los valores numéricos de un conjunto de unidades, 10 de ellas, en las cuales yo voy a querer que el resultado de esto sea que me dé un 1 en la número 4 y 0 en todas las demás. Por supuesto, cuando yo tenga valores acá de los pesos distintos, me va a dar cualquier otra cosa, pero hopefully, si tengo suerte y si hice las cosas bien, lo que voy a lograr es que alguna de estas unidades me dé muy parecida a 1, ¿ok? Y entonces yo voy a tratar de entrenar a mi red de modo tal que todos estos pesos logren que cuando yo ponga un dibujo, que sea este que está acá, traducido como un vector de coordenadas, mi salida sea lo más parecido a una salida dada. Entonces es importante entender que uno no prescribe la manera en la que se procesa la información, sino que todos los pesos se van ajustando de manera tal que los resultados sean el que yo estoy buscando, en este caso el encendido de la cuarta célula. Entonces, todo el diagrama de pensamiento en este tipo de procesos es tener un conjunto de capas,
caracterizados por pesos. Yo voy a poner un input, que va a ser un vector con valores, y voy a llevar a cabo una predicción, porque con ese conjunto de valores, cada unidad no tiene otro destino que sea una función de las entradas. Voy a comparar con los resultados esperados, porque yo voy a estar entrenando a la red, yo les voy a estar metiendo datos y respuestas, yo le voy a estar dando entonces las respuestas y va a comparar en cada paso cuáles son las predicciones en función de los valores que tiene la red con los objetivos deseados. Esto me va a dar una caracterización de cuánto le estoy pifiando. Y en función de cuánto le estoy pifiando, lo que voy a tener que hacer es corregir a todos los pesos. Esto es básicamente el paradigma de Machine Learning, donde los lenguajes de alto nivel, como los que van a ver con Gonza, les dirán cómo elegir el optimizador, cómo elegir el loss, cómo elegir la manera de determinar cada uno de estos pasos para que los ajustes sean los adecuados. Entonces, ¿cómo caracterizar y qué logra hacer cada una de estas maneras de caracterizar el pifie en una instancia dada entre lo que yo puedo obtener con una distribución de pesos en mis redes y lo que yo deseo? Bueno, ahí tienen una variedad de cosas que van a ver con Gonza en detalle. Pero, por ejemplo, estas diferencias, estos errores, pueden ser el mean square error, el error medio cuadrático, en donde ustedes comparan ¿cómo se llama? Lo obtenido con lo que deberían obtener, hacen las diferencias al cuadrado, y bueno, eso dividen por el número de casos. ¿Esto que tiene? Bueno, es muy sensible a aquellos casos en donde hubo una pifiada. Por ahí ustedes están haciendo un montón de cosas bien, de repente tienen un dato que está mal, y como esto está siendo elevado al cuadrado, cuando ustedes se elevan al cuadrado, cualquier outlier en el ajuste pesa bocha, pesa muchísimo. Entonces, el mean square error le da mucha bolilla a los outliers. ¿Qué ventaja tiene? Que como los errores son funciones elevadas al cuadrado, cuando yo calcule gradientes y quiera tomar derivadas, las funciones para derivar una función cuadrática es recontra fácil. Entonces, tiene sus ventajas, pero es muy sensible a los outliers. Otra manera es el mean absolute error. O sea, ustedes toman ahora solamente la diferencia entre lo que debería darles el sistema y lo que les da el sistema. Están tomando la diferencia entre lo que obtienen con una distribución dada de pesos y lo que deberían obtener. Che, acá yo no estoy poniendo el chat, o sea que si ustedes me están haciendo preguntas no tengo ni idea. A ver. No hay nada, yo chequeo y te aviso, si veo. Sí, porque ahora ni siquiera sé cómo hacer para... No estoy encontrando ni siquiera la barra. Acá está. Acá está la barra. Buenísimo. Y estoy grabando también, ¿no? Sí. Y están viendo la hoja. Porque yo no sé si ustedes están dando clases también, pero es muy desesperante no tener ni idea de si realmente están ahí, están escuchando. Están ahí, ¿no? Sí. Ahí está, gracias. Ahí está. Bueno, buenísimo. Gracias, gente. Se agradece. Bueno, entonces el error medio es la diferencia en módulo. Esta tiene la ventaja de que, bueno, si ustedes tienen un error, un outlier, como no están elevando al cuadrado, no pasa demasiado, o sea, no le quita el sueño el error. Pero hay un valor absoluto, así que hacer cualquier cuenta acá es un infierno. Y hay uno que a mí me encanta, que es el cross entropy, la cross entropy loss, que penaliza cuando uno va por la vida muy confiado. Fíjense, imagínense que ustedes, el label posta que tienen que obtener es un 1, como en el caso el ejemplito que les estaba dando acá. Ustedes quieren un 1 a una determinada unidad. Entonces, ustedes supónganse que tienen un 1, y resulta que, entonces, nada, ustedes calculan esta expresión, y esta expresión, como ven, tiene menos i por el logaritmo de i barrita, 1 menos i logaritmo de 1 menos i barrita. Entonces, ¿qué es i? I es el label posta. Y el i barrita es lo que ustedes obtienen. ¿Okay? Ustedes obtienen cuando evalúan con una hipótesis dada de distribuciones de peso. Entonces, supónganse que el label posta es 1. Entonces, si el label posta es 1,
el segundo término, como va multiplicado por 1 menos i, el segundo término da 0. Entonces les queda que esta evaluación del error es 1 menos el logaritmo de i barra. Entonces, ¿qué quiere decir que va multiplicado por el logaritmo de i barra? Que si ustedes tenían i igual a 1, era lo que obtenían, y ahí le pifiaron, y ustedes tienen que i es prácticamente 0, o sea, ustedes tienen algo, esto lo penaliza horriblemente mal. Entonces, si ustedes confiadamente van a decir, no, mirá, justo, me da un valor muy cercano a 0, esto debe ser 0, pero en realidad tenía que ser 1, eso lo castiga dramáticamente. Al revés, si ustedes tienen que algo tenía que dar 0, este término se va, tienen 1 menos i, multiplicado por el logaritmo de 1 menos i barra, y a ese número ustedes que les daba, tenía que darles 0, ustedes asumen que es 1, tienen que el logaritmo de 0 diverge, y entonces tienen una penalización espantosa. O sea que acá lo que ustedes están castigando muchísimo es si ustedes están muy confiados en algo que está mal. ¿Okay? Entonces, esta es una linda manera de dar una pérdida en donde a ustedes se los castiga cuando están muy seguros de algo que está mal. Bueno, después van a ver dónde se eligen estas opciones en los lenguajes de alto nivel. Pero entonces en la actualidad muchos de ustedes van a contar con programas de muy alto nivel como para implementar redes neuronales. Entonces, obviamente van a tener que entender qué quiere decir elegir que la loss es una cross entropy, o van a tener que utilizar diversas elecciones que vamos a ir viendo, pero fundamentalmente ustedes tienen que estar acostumbrados a preparar de forma prolija los datos, es decir, ustedes tienen que estar preocupados en entender cómo construir una traducción de los datos que ustedes tienen, por ejemplo, una imagen, a algo que lea una red neuronal, un conjunto de unidades que van a estar conectados por pesos a otras unidades. Entonces vayan a un conjunto de reglitas sobre datos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, tiempo y características, señales temporales de alguna propiedad vectorial, por ejemplo, un sistema dinámico, Lorentz, y tienen las variables x, y, z. Pueden pensar que x y z son features del sistema, las evolucionan en el tiempo, y entonces eso constituye una representación matricial. Si ustedes utilizan muchos de esos, por ejemplo, muchos fragmentos de la señal temporal, esta, en donde tienen muchas características en función del tiempo, para entrenar a la red, lo que van a tener es una representación en términos de un arreglo de m por n por s, donde s es el número de muestras, m es el número de características y n es el número de tiempos. Supónganse que ustedes eligen fotos y tienen fotos en rojo, verde, ¿cómo son los colores, Gonza? Rojo, verde y azul. Sí, RGB. RGB. Sí. Y entonces tienen anchos por altos por anchos y en 3 colores, y tiene un montón de muestras, bueno, tendrá un arreglo con esta distribución tensorial. Y típicamente hay arquitecturas que ya se conocen que son muy exitosas cuando ustedes quieren hacer ya sea regresiones o clasificaciones con redes. Si ustedes tienen entradas de muestras y características, capas densas, como las que van a ver hoy a la tarde con Gonza, o si tienen muestras, tiempos y características, redes recurrentes, como vamos a ver la semana que viene, o si tienen muestras, colores, alturas y anchos, redes convolucionales, como vamos a ver en la clase de hoy hacia el final. Entonces, como les decía, ustedes tienen en estos tipos de redes que vimos ayer y que vemos hoy, que son las redes que están basadas en la hipótesis de que todas las unidades son simplemente funciones de lo anterior y se conectan en feed-forward, o sea, las redes que son hijas de sistemas dinámicos que buscan puntos estacionarios. Ustedes pueden resolver típicamente 2 problemas, que son los de clasificar y hacer regresiones. Entonces, si ustedes quieren hacer clasificaciones, ¿dónde están las características que definen su problema como un problema de clasificación? Bueno, entonces, típico ejemplo. Cuando ustedes vayan a entrenarse a fortalecer lo que están viendo en el curso a través de buscar en la red. El primer ejemplo que les van a dar es el de clasificación de películas por IMDb, ¿no? El International Movie Database, donde la gente escribe reviews con un montón de palabras y
uno quiere inferir si la recomendación es que la película está buena o la película está mala. Entonces, las características de cada review es un montón de palabritas, si las palabras están numeradas con algún código, ustedes lo que van a tener es que cada review va a ser un vector donde aparece un número de números que corresponde a un número de palabras, y las salidas pueden ser unos o ceros. La película está buena, la película es un bodrio. Entonces, ustedes tienen un conjunto de características, que es un vector de palabras, y una recomendación, que es un 1 si está buena, un 0 si está mala, y entonces tienen características, resultados esperables, y van a entrenar a una red como para que haga una asociación entre arreglos de números y recomendaciones. Entonces, como las recomendaciones tienen que ser buenas o malas, la red va a ser una red como la que estuvimos discutiendo hasta ahora. Va a tener tantas entradas al principio como características, como el conjunto de palabras, por ejemplo, decimos, los reviews lo contamos en 180 palabras, no sé, lo que sea. Entonces voy a tener un conjunto de palabras como donde están las entradas, las características, en unas palabras del review, que van a ser conjunto de números, van a meter un conjunto de capas, que ahora vamos a estimar en función de la pregunta de, acá te veo, pero no tengo tu nombre. Ayer preguntabas por el número de unidades, ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y la salida va a ser una sigmoidea. Yo quiero tener unos o ceros, yo quiero tener que la película está buena o la película está mala. Entonces, aunque parezca mentira, esta red, que hace una cosa bastante sofisticada, interpreta un texto, yo escribí una carta y quiero saber si estoy triste o estoy contento, bueno, es meter un conjunto de palabras acá y que acá haya una sigmoidea, contento o triste, y poniendo un montón de cartas de gente que estuvo triste y enseñando a asociar palabras a tristeza, o de gente que estaba contento y asociarlos a alegría, es que se entrena esto, y la gracia de esta red es que esta salida sea una sigmoidea, es decir, que dé una clasificación en términos de ceros o unos. En el fondo estamos haciendo este problema de ver si los pajaritos son chiquitos son colibríes, si son grandes son palomas. Y si uno tiene una regresión, ¿qué sería una regresión? Este es otro ejemplo que cuando buscan en redes para practicar esto les van a dar cómo estimar el precio de una casa. Van a tener características, y esas características son cuántos metros cuadrados yo tengo, en qué barrio estoy, o sea, el zip code, el código postal del lugar donde estoy, cuántas habitaciones tengo, si estoy cerca o no de una autopista. Y después, para cada casa que tiene ese conjunto de características, lo que van a obtener es un precio. Y ahora ustedes lo que quieren es, bueno, lo que se conoce como un problema de regresión, que a un montón de características les esté asociado un número, y ese número no va a saturar en caro o barato. Y bueno, qué sé yo, un departamento saldrá $50.000, un departamento en el centro saldrá $120.000, una casa en Martínez saldrá, creo, $300.000, no sé, no tengo ni idea, pero ustedes lo que quieren es una distribución que en principio no sature, sino que sea una distribución que pueda ser que exprese una variación no saturante. Entonces, ahí la red puede ser muy similar a la anterior, y la única diferencia esencial va a ser que la salida, en vez de ser una unidad de tipo sigmoidea, va a ser una unidad, por ejemplo, de tipo lineal. Entonces, ahí ustedes lo que van a decir es, bueno, estas funciones en las que yo, en términos de las cuales yo pensaba cómo hacían las cosas, las funciones que le voy a en términos de las cuales voy a caracterizar la salida de esta última unidad, van a ser sigmoides correspondientes a un C value, si nos acordamos de la primera clase, muy pequeñito, y voy a tener una función que prácticamente no satura, que sea una función bastante parecida a una recta en un intervalo bastante grande. ¿Okay? Entonces, vistos como sistemas dinámicos, en la elección de C, de cuánto es la autoexcitación de la neurona en función de es que me va a dar cuál es la forma de la salida del output en función del input. Entonces van a tener distintas funciones de ese estilo. Entonces, toda la lógica, lo que quiero decirles con esto, es que toda la lógica para resolver estos problemas tan distintos, como el de regresión o como el de clasificación, siempre satisfacen la misma idea.
yo tengo una distribución inicial de pesos, meto unas entradas como un número de características que se alimentan sobre una primera capa, proceso y llevo a cabo una predicción, comparo con la salida que está esperada, utilizo una función para caracterizar esa diferencia y esa característica guía a través de un método como por ejemplo el backpropagation que veíamos ayer, cuál es la corrección que tengo que llevar a cabo en todos los pesos como para que ahora se acerque en la salida a la entrada. Entonces, solo se difirió acá en la salida, el tipo de salida o predicción de la red. En un caso la pertenencia a una clase, en el otro un conjunto de valores continuos. Y todos estos casos constituyen ejemplos de lo que en Machine Learning se conoce como ejemplos de aprendizaje supervisado. Es decir, yo lo que hago es, primero, hacer una clasificación de este conjunto de características va a estar asociado a tal o cual resultado, expongo a la red masivamente a ese proceso de obligarla a reconocer, a ajustar sus pesos como para que esos ejemplos estén bien clasificados y después la mando a la vida a tratar de hacer algo. Entonces, en estos procesos, una clasificación binaria, estoy triste o estoy contento en función de lo que yo tipié. La última capa es una única unidad, una única neurona, y está descrita por una sigmoidea. Y ahí está el gran misterio de qué es lo que tengo que saber yo de redes como para resolver toda esta clase de problemas. Yo no sé, como yo soy muy viejo, yo me acuerdo desde cuando tenías que mandar una carta pidiendo un paper, porque no había internet, y vi todos estos procesos de cosas. Me acuerdo que el susto más grande que me llevé en la vida fue cuando yo estaba escribiéndole a una amiga que estaba recontra bajoneado por algo y qué sé yo, y Google me regaló, ni bien empezó Gmail, me regaló un montón de recomendaciones de psicólogos. Y es muy fuerte cuando... A mí nunca me dio la paranoia de me están leyendo los mails, porque no creo que mis mails valgan la pena ser leídos, pero es muy fuerte cuando en función de lo que vos estás tipeando te empiezan a llover. Ahora es un poco más sutil, pero la primera vez que te pasa es un shock. Por supuesto, vivimos nuestras vidas sometidos todo el tiempo a este tipo de clasificaciones y caracterizaciones, y no hay like que demos que no le signifique un parámetro cambiado a una red que determina qué nos van a vender o no, dicho sea de paso. O sea, esto es una gran... no sé si es útil, pero no se puede pasar por el universo sin saber que esto es lo que nos está pasando todos los días, 180 veces por día, cuando desbloqueamos nuestro celular. Bueno, una clasificación multiclase, bueno, es exactamente la misma estructura, lo único que la última capa tiene tantas unidades como clases. Entonces, cuando yo les contaba en el ejemplo motivador acá, en donde yo voy a escribir con esa enorme libertad que uno piensa cuando está dibujando, una cosa que parece un 4, y yo quiero que acá se prenda una neurona, que es la cuarta, y todas las demás queden apagadas, es un típico ejemplo de clasificación multiclase. Entonces yo quiero clasificar a este dibujito en términos de un conjunto finito de clases, pero cada clase tiene que ser una, y tiene que ser una u otra. Entonces una clasificación multiclase tiene una última capa que tiene tantas unidades como clases, y la última de las unidades son sigmoides, es decir, nos van a dar ceros o unos. Y el otro problema típico que se resuelve con estas redes neuronales feed-forward sencillas, que están constituidas a partir de puntos estacionarios de sistemas no lineales, tienen una última capa que es una unidad. Si lo que tenemos es un escalar, si son vectores será un conjunto n de unidades para cada uno de esos n componentes. O sea que la última capa tiene un número de unidades iguales a las de componentes del vector de las propiedades que yo quiero caracterizar, y la última capa es
algo que nos pueda dar un rango continuo de valores, que podrá ser, podrá ser lineal o ReLU si es pertinente. Si son precios, seguramente será una ReLU. Si son, no sé, si son cosas que pueden dar valores positivos o negativos, será alguna función que puede ser incluso una función lineal. Hay, por supuesto, aprendizajes no supervisados. Por ejemplo, uno que en neurociencia se utiliza todo el tiempo para nuestros amigos y amigas biólogas que andan por ahí. Cuando uno hace un clustering, uno tiene spikes y quiere hacer clusters, tiene un electrodo y tengo una señal multi-unit y uno quiere separar distintas señales que vienen de distintas neuronas. Uno no hace una preclasificación de neuronas, uno mete todo este enjambre de cosas, andá, arreglátelas para identificar lo que es un spike, y después decime cuántos ves vos. Entonces, el problema del clustering es un problema en donde no existe una supervisión. Vos le pedís al sistema que se dé cuenta, que te cuente, que te diga cuántos tipos de spikes aparece en un electrodo de baja impedancia, ¿no? O sea, si yo tengo un electrodo de baja impedancia, lo que voy a escuchar son las fluctuaciones eléctricas de un montón de neuronas. Entonces lo que voy a tener son picos grandes, picos chiquitos, picos medianos, y esos picos de distinto tamaño no se corresponden a que haya spikes de distintos valores, pueden ser las mismas neuronas, pero están más lejos o más cerca. Y yo no sé cuántas está viendo mi electrodo. Yo puedo medir con un electrodo de muy alta impedancia, irme muy cerca de una neurona y solamente ver una neurona, pero en general no pasa eso. Con un electrodo barato de baja impedancia veo un montón de neuronas y yo quiero que el sistema automáticamente me las clasifique. Entonces, esos son aprendizajes no supervisados. Y nosotros vimos ayer un ejemplo de un aprendizaje autosupervisado, que es el autoencoder. A ver, enséñame, a ver, arreglátelas para comprimir esta información. Te mando una foto, reproducí la foto. Te mando un pedacito de señal temporal, reproducí un pedacito de señal temporal. Yo no estoy diciéndole nada. Yo cada pedacito lo único que le digo es que tu entrada sea igual a tu salida. Vos arreglátelas y comprimí. Y eso se llama aprendizaje autosupervisado. El sistema se está supervisando, pues está pidiendo que la salida sea igual a la entrada, pero vos no intervenís para decir que la entrada tiene que ser una señal que está buena o una señal que está mala. Es lo que sea, el pedacito tiene que ser igual la entrada que la salida. Ahora, estos principios de Machine Learning, que son así recontra sencillos y que yo quiero mostrarles que por más compleja que sea la tarea, son básicamente los mismos, tienen un montón de problemas. Es decir, el principio es sencillo conceptualmente, pero la cosa para que funcione se encuentra con bocha de problemas. Entonces vamos a hablar un poquito de los problemas típicos que aparecen en Machine Learning. Y ayer también ustedes me señalaron de una. Entonces, vamos a ver en el cuadro este, acá, en este pedacito del cuadro, aparece un problema grande, que es el problema de que cuando yo calculo la diferencia entre la entrada y la salida y calculo el error, medido como se les cante, el error cuadrático medio, el mean error, el cross entropy, lo mismo da, es el error E. Y ustedes dicen, yo quiero calcular cómo corregir los pesos en función de cómo es el gradiente de los errores. Eso está buenísimo, salvo que en general no funciona. Al menos no hay forma ingenua, porque los errores en función de los parámetros tienen un comportamiento espantoso. Es decir, tiene un comportamiento lleno de mínimos locales. Y por lo tanto, esta idea conceptual de que yo voy a ir en la dirección, y por supuesto, a ver, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Este es un parámetro, y acá tenemos omega y j. Los parámetros son los pesos. Cuando yo digo que tengo una red enorme, tengo miles de pesos. Entonces, cuando yo digo que voy a estar buscando en mínimos locales, voy a estar buscando en mínimos locales en espacio de dimensionalidad altísimos. Entonces el problema de tener que los errores no son funciones convexas y que son sobre un montón de variables, hace que este problema, que conceptualmente es un problema, nada, no es nada del otro mundo, yo tengo que corregir las cosas en función de los gradientes y bueno, andar a resolverlo. Entonces,
gran parte de los problemas numéricos o de las técnicas numéricas o del arte de los programadores que trabajan en mejorar estas cosas es en diseñar los algoritmos que nos permiten recorrer estos paisajes como para poder tener métodos buenos de ir minimizando estas cosas. Vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, el ajuste de sistemas dinámicos y cómo hacemos si tenemos un conjunto de ecuaciones para ver sus parámetros, cómo a veces vos podés tener programas y algoritmos que tienen unos nombres sofisticados y están buenísimos, y después tiene una opción chiquitita en el programa que dice, en la función que dice brute force. Posta, ¿eh? O sea, uno está comprando un mecanismo de ajuste y de fiteo y qué sé yo, y al final pone la opción brute force, es decir, hacete un grillado y arreglátelas y fíjate cuál es el valor más chiquito que te da como para arrancar. Es decir, estos problemas de las minimizaciones son problemas súper delicados y que, nada, se puede hacer enormes carreras de optimizar las búsquedas de mínimos en estos espacios de dimensión muy alta en funciones no convexas. Vos vas a hablar bastante de esto, Gonza, ¿no? Me parece, o vas a... Vamos a hablar la clase que viene de algunos métodos de optimización como para intentar superar cuáles son las estrategias que tenemos para tratar de no caer en mínimos locales y ese estilo de cosas. Exactamente. Pero entonces acá hay una diferencia entre lo que conceptualmente es sencillo y lo que pasa en la vida real. Bueno, otro problema que tienen estas cosas es el problema, a mí no me gustan mucho los memes porque tengo una cuestión generacional, o sea, nada, obviamente, yo tengo hijos de la edad de ustedes, mis hijos viven de memes, pero yo no. Pero este me causó muchísima gracia, es un perrito en una cucha hecha a medida que representa lo que es el overfitting. Y a mí me parece que está bueno, o sea, eso me encantó, porque describe muy bien lo que es el overfitting. Yo pienso que no hay nada que yo pueda decir en esta clase que exprese mejor lo que es el overfitting que este meme. ¿Qué es el overfitting? Entonces, el tema es el siguiente. Es el gran enemigo de las redes neuronales. O sea, usted tiene un enemigo en redes neuronales, es el overfitting. Ustedes agarran a un sistema y tienen un conjunto de entrenamiento, es decir, tienen un montón de cartas de gente que está enojada y un montón de cartas de gente que está contenta. Entonces ustedes primero hicieron una aplicación tramposa y obtuvieron información que no deberían haber obtenido de gente que escribió cartas. Y después contratan por 2 pesos a una persona que las lea y les diga, este tipo estaba triste, este tipo estaba contento, y entonces tienen su data. Y entonces entrenan. Y tienen features, y tienen contentos, y tienen tristes, y entrenan. Uno de los grandes problemas es cuando uno se va de mambo y sí, encuentra un conjunto de parámetros que le pega a que todas las cartas que ustedes tuvieran de gente triste son clasificadas como cartas tristes y todas las cartas que ustedes tienen de gente contenta son contentas. Pero después tienen otra nueva carta y el sistema la pifia horrendamente. Ese es el gran enemigo de redes neuronales. Entonces, ¿cómo se expresa eso y cómo se corrige? Entonces, el primer paso en el que ustedes tienen que hacer cuando tienen un conjunto de datos y van a trabajar con estas redes es partir los datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación. Entonces, de todos los datos que tienen con labels, que tienen con ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice label? Que tienen clasificados. Etiquetas. ¿Cómo? Etiquetas, que Sí. tienen etiquetados, exactamente. Con todos los datos que tienen etiquetados, ustedes se separan unos que son los que usan para entrenar el conjunto y tienen otros con los cuales van viendo si la cosa funciona bien. Y tienen cuidado de no ir eligiendo los hiperparámetros del sistema con este conjunto de datos, después de haber comparado con este conjunto de datos, pues no también se va filtrando información de ajustes. Entonces, lo primero es ir sistemáticamente a buscar lo que podemos acomodar algorítmicamente a los parámetros de la red, los pesos, como para que los errores se vayan minimizando. Muy bien. Pero entonces, en cada época, ustedes además de hacer la comparación de si están disminuyendo la diferencia entre lo esperado del conjunto de entrenamiento y lo que ustedes obtienen, que eso se va minimizando, pero ustedes también en cada época testean si en un conjunto que dejaron aparte, el del validation,
ustedes también le están invocando la predicción de ese conjunto. Entonces, típicamente cuando ustedes tienen overfitting, el tipo de resultado que obtienen es esto. Acá lo que estoy mostrando es este error, la diferencia entre lo que deberían haber obtenido y lo que obtienen, dado un conjunto dado de pesos, para cada época. Estamos, a ver, intento, con un conjunto de valores, veo que me da, calculo el error. Ahora modifico con, no sé, backpropagation, mis pesos, calculo de vuelta y así sucesivamente. Los puntitos que están acá raros son los puntos que se corresponden con haber calculado la diferencia entre lo que me predice la red en mi estado actual y los valores deseados, y lo que está siendo dibujado con una línea continua de azul es qué es lo que ocurre cuando yo se lo aplico al test de validación. Entonces, como ustedes usan para entrenar un conjunto dado, y ustedes se están moviendo en la dirección de los gradientes inversos, en la dirección inversa de los gradientes, esta diferencia va a estar disminuyendo. En principio está disminuyendo. Pero puede ser que llegue un momento en el cual, sí, están aprendiendo a hacer recontra bien, a fitear estos datos, pero cuando yo pongo datos nuevos, le empiezan a pifiar. Déjenme ver si yo puedo, yo no sé si va a ser divertido, pero digo ilustrativo, pero al menos se van a divertir viéndome fracasar con la tablet. Oh, no, espera, vamos a ir. Voy a dibujarlo acá. Un poco la idea es esta, supónganse que ustedes tienen un montón de datos que corresponden a haber medido una función cuadrática en un problema con error. Entonces puede ser que este problema se hubiera correspondido a simplemente ser un conjunto de puntos que deben ser fiteados con una cuadrática, y acá la cosa anda bárbaro, pero por ahí ustedes decidieron que quieren fitearse todos los puntos bárbaros, y cuando llegan a la función que ajusta todos esos puntos, para puntos más lejanos, esto les da cualquier disparate. Entonces, el problema del overfitting es haberse matado por para encontrar un ajuste buenísimo a todos los puntos del training, y habiendo encontrado entonces una función que es una basura total. Entonces, muchas veces, el chiste de todo esto es cómo evitar el problema del overfitting. Y entonces, acá el compañero cuyo nombre no tengo, porque yo no tengo los, a ver, ahí está, pero que me preguntaba por el número de unidades. Un modo de evitar esto es siempre empezar con modelos chiquititos. ¿Por qué? Porque el overfitting implica que uno tiene suficientes parámetros como para invocarle a todos los puntos que uno tenga. Es como en este caso que está acá, yo para poder invocarle a un montón de puntos, tengo que tener no una función cuadrática. Fíjense que una función cuadrática, ¿qué parámetros tengo? ¿Cuál es el tamaño de la panza y dónde está ubicado? Ya está, no tengo muchos parámetros. Entonces yo voy a tener 3 parámetros, el acero, el lineal y el cuadrático. Ahora, si yo quiero fitear todos los puntos de esto, voy a poner que un polinomio, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, bueno, un polinomio de orden 6. Ahora, cuando vos fitees un polinomio de orden 6 que te fitea todos estos puntos, ni bien te querés ir, haces cualquier verdura. Entonces, tener un exceso de parámetros es una gran invitación al overfitting. Entonces, una manera de evitar esto es decir, empecemos por el otro lado, empecemos por poner pocas unidades para que yo tenga menos parámetros, porque un modelo con muchos parámetros tiene lugar como para aprender cada ejemplo sin necesidad de haber generalizado. Entonces, la receta es empiecen con modelos chicos, y empiecen a agrandar. O sea, con parámetros chicos que no puedan fitear el training test, y después empiezan a agrandar. Y nunca al revés, nunca empiecen con parámetros con una enorme cantidad de unidades y vayan disminuyendo. Gonza, vos tenés mucho más experiencia en estos temas, y cualquier disparate que yo diga, interrumpime y corregime. Yo soy provocador por naturaleza, o sea que por ahí exagero en mis claims, pero sentite libre de... Dale, después si querés al final comento.
Bien. tenía una analogía que estoy seguro que te va a gustar, que es tipo que una red que está haciendo un overfitting es como Funes el memorioso, ¿no? O sea, no está aprendiendo nada, porque no puede generalizar. Exactamente, 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 exactamente. Buenísimo. Esa es mejor que el meme, mira. Espectacular. Entonces, la otra cosa que hay que hacer típicamente es regularizar. ¿Qué quiere decir? Los modelos, para que sean sencillos y no ajusten caprichosamente a los datos, deben tener pocos pesos y de tamaños comparables. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo hago una cabriola impresionante y un gesto impresionante, voy a poder fitear y extenderme a fitear hasta el punto más outlier. Pero eso yo quiero escapar de hacerlo. Entonces, una garantía o una cosa que suele funcionar bien es evitar que existan un ridículo desbalanceo de pesos y que los pesos sean comparables, sean del mismo orden. Una red con un parámetro desproporcionadamente más grande que el resto probablemente está haciendo contorsiones para ajustar algún conjunto particular de datos. ¿eh? Para esto se penaliza tener muchos parámetros distintos de cero. Y después hay trucos que creo que algunos vamos a ver en la práctica, ¿no? Como por ejemplo el dropout, ¿no? Setear a cero en alguna vuelta un montón de parámetros y demás, pero eso lo vamos a dejar, me parece que para la práctica. Entonces, Una pregunta, sí, disculpa, es que no me quedó claro el tema de los hiperparámetros. ¿Cómo podríamos definir el concepto de los hiperparámetros? ok. Entonces, hiperparámetro estoy llamando a todo ese conjunto de decisiones que vos tomás al principio del establecimiento de una red, como por ejemplo, cuántas capas tenés, cuántas neuronas vas a poner en cada capa y demás. En el caso este que te estaba contando por aquí, en el caso este que les estaba contando por aquí, yo acá te dije, bueno, mira, voy a clasificar cartas y te voy a poner, no sé, 4 capas y estas 4 capas te van a tener 64 unidades cada una. Y vos tendrías todo el derecho del mundo a decir, ¿y eso de dónde lo sacaste? Y yo te voy a decir, ese es el arte de la construcción de las redes y es un tema que no está descrito en forma algorítmica. Vos no tenés un mecanismo que, dado un problema, te permita a priori decir cuál es la arquitectura óptima, al menos hasta donde yo sé. Entonces, por supuesto existen ideas en las que uno se apoya. Obviamente, si uno quiere caracterizar imágenes como para ir a ImageNet y tener decenas de miles de opciones y además no vas a utilizar una red que tiene 64 capas y 64 unidades cada una, vas a tener capas enormes. Pero al mismo tiempo, si vos querés resolver un problema sencillo, hoy voy a terminar con una red convolucional para hacer una clasificación sencilla, vos vas a poder tener digamos, redes de este orden de magnitud, 3, 4 niveles con pocas decenas de unidades. Entonces, esos son los hiperparámetros del problema. Después están los parámetros, que son los pesos. Entonces, para los parámetros tenés esta manera algorítmica de determinar cómo los vas a corregir. Básicamente backpropagation o sus infinitos hijos reconocidos y no intelectuales. Pero los hiperparámetros son estos otros que vos tenés que setear como para poder establecer digamos, tu simulación. Yo lo que estoy hablando acá, cuando digo para para evitar el overfitting, vos tenés que poner una cantidad pequeña de red, de unidades y de capas y demás, y después empezar a crecer, es una manera de indicarte cómo ir en la búsqueda de tus hiperparámetros. Empezar desde el problema en el cual te quedas corto para reproducir los resultados del training set y empezar a crecer a partir de ahí. Después hay un montón de lo que es el oficio y la práctica de inteligencia artificial, en donde ahí, digamos, en las conferencias de inteligencia artificial tenés bochas de casos que se van discutiendo y problemas de data, de bases de datos, en donde se va ganando conocimiento de cuál es el estado del arte. Yo te puedo decir, por ejemplo, para reconocimiento de especies de aves por canto, yo te puedo decir cuál es el estatus según IBER de cuáles son los que van ganando las competencias y hay un número establecido de unidades que está funcionando bien. Pero no hay maneras algorítmicas a priori de hacerlo. Yo te estoy dando un concepto acá que es
Si vos querés evitar el overfitting, tenés que empezar por redes pequeñas. Después ya avanzar en cada campo es, nada, estamos hablando de otro orden de oficio. ¿Te contesté la pregunta? Entonces los parámetros serían esos, los hiperparámetros, número de capas, número de unidades por capa. Muy bien. Entonces, resumiendo un poquito, tenés dos problemas posibles en este establecimiento de propiedades de características de redes, el overfitting y el underfitting. El underfitting es que vos te estás quedando corto y por más que vayas aumentando la complejidad de tu modelo, no vas a estar bajando mucho el error porque te estás quedando corto. El overfitting es vos podés ir aumentando la complejidad de tu modelo, pero estás perdiendo capacidad de predecir, generalizar en datos con los que no entrenaste. Entonces, yo lo que voy a contar acá no apunto a insultar la inteligencia de nadie. Son todas cosas que cuando uno las cuenta parecen pavadas, marca cañón, pero está bueno tenerlas claras. Y algunas parecen una cargada, pero posta, es lo primero que uno se tiene que preguntar. Así que no se enojen conmigo. Este es el flujo universal de trabajo en Machine Learning. No estoy subestimando a nadie. Primero, tener en claro qué entrada va a tener el problema. Que parezca mentira, poner en blanco sobre negro cuál va a ser la entrada del problema, está buenísimo. Ustedes quieren clasificar canto de pájaros y quieren identificar a un individuo. ¿Qué van a estar utilizando? El sonido, la señal temporal, las frecuencias, características del sonido, una imagen de un sonograma. Entonces, tener en claro qué es lo que ustedes van a estar metiendo y qué van a utilizar de un sistema para caracterizarlo, es lo primero que se tienen que preguntar. Y aunque parezca mentira, por ahí es la pregunta más importante que se van a hacer cuando quieran hacer una aplicación concreta. Yo estoy hablando todo por experiencia, ¿no? Yo, todo esto lo he sufrido en carne propia. Y digo, yo quiero hacer un mecanismo, le voy a contar un ejemplo hacia el final, pero para que vean cuál es el recorrido. Yo quiero hacer un mecanismo que me identifique cada sujeto particular de una especie dada de aves, cada sujeto particular que están viviendo todos juntos. Yo quiero un montón de chingolos en un parque, quiero hacer un seguimiento a quién le está enseñando a quién y quiero entrenar a Juan, Pedro, que me los reconozca a todos. ¿Y qué le meto? Le meto sonido, caracterizo frecuencias, calculo un sonograma y es una imagen, calculo imágenes. Bueno, la diferencia entre hacer eso bien o no, u óptimo, es la diferencia entre una red enorme, gigantesca y que tarda un montón, o algo que corre en un celular. Entonces no es una pavada. Entender cuál es la mejor señal, porque, dicho sea de paso, te lo venden como que inteligencia artificial es que el sistema aprende solo y que vos no elegís las características, pero eso es mentira. Vos en realidad, cuando decidís la entrada, estás definiendo un montón sobre las características. No es verdad que vos haces poca ingeniería cuando utilizás estas técnicas de Deep Learning. Bueno, esa sí es una afirmación provocadora. Bueno, tener en claro el tipo de problema. Si vamos a hacer una regresión, una clasificación, un multiclase, una regresión vectorial, porque eso te determina muchas características de la red. Tener en claro las hipótesis del problema. De vuelta, que existe información en los segmentos de datos como para predecir el futuro, que el conjunto de features permita clasificar. Hay que evitar culpar a la red por no hacer lo que es imposible de hacer o matarse a buscar hiperparámetros cuando las hipótesis del problema son un disparate. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno le echa la culpa a los hiperparámetros o a las redes de problemas que planteó mal muchas veces. Yo estoy diciendo, mi red no me permite clasificar estos sujetos, pero yo sé que estos sujetos pueden ser clasificados a partir de su canto, por ejemplo. En fin, muchas veces uno tiene que tener en claro cuáles son las hipótesis del problema, porque si no es muy fácil. Redes neuronales es un tema que parece tan caja negra y que se las va a arreglar solas, que muchas veces hay que tener claro cuáles son las hipótesis para ver que el problema no es la red, sino es uno. El problema no sos vos, soy yo. Y después definir el protocolo de la evaluación, cuántos elementos nos guardamos para validar y demás. Y aunque parezca mentira, medir la medida del éxito. Por ejemplo, este es un caso que les contaba en la clase de ayer y que a mí me parece que a mí me resultó súper interesante. ¿Por qué?
porque había muchos ejemplos. ¿Se acuerdan de lo que era este ejemplo? Nosotros queríamos ver si la topología de una señal temporal era bien codificada por un autoencoder. Este ejemplo, para los que no hicieron dinámica o nada, son 2 minutos nomás. Cuando nosotros nos preguntábamos por si la topología del flujo era la correcta o no en el autoencoder, estábamos buscando números topológicos muy precisos, cómo se anudan o se linkean las órbitas periódicas. Es topología hardcore, teoría de nudos. Y nosotros lo que encontramos es que milagrosamente, cuando uno entrenaba mucho en un autoencoder, en el espacio latente se reproducía la topología correcta. Sin embargo, nos encontramos con que en épocas bastante avanzadas, nosotros podíamos tener topologías incorrectas en donde el mean square error era menor que en algunos casos en los cuales la topología era correcta. Es decir, nosotros comparábamos la salida con la entrada y veíamos que había un error, lo cuantificábamos. Y la topología en el medio era incorrecta, pero el mean square error era menor. Por supuesto eran fluctuaciones, pero lo que yo digo es, uno tiene que tener en claro cuál es la medida, cómo está cuantificando el error, porque de última lo que va a estar haciendo siempre es buscando cambiar los pesos para que ese error se minimice. Y ese error no necesariamente es medida de éxito para el problema de ustedes. Entonces, hay que tener en claro cuál es la medida del éxito para ajustar la red para que sea exitosa. Y parece una pavada, pero no lo es, porque casi todos los paquetes de alto nivel vienen para minimizar los errores, como le habrán servido a la persona que desarrolló Keras, por ejemplo. Y obviamente a 3 personas en el mundo le debe interesar que vos puedas reproducir la topología del flujo. Ahora, para esas 3 personas, minimizar el mean square error no es lo mismo que la red sea exitosa. Entonces ustedes tienen que saber qué es el éxito para ustedes, como siempre en la vida, ¿no es cierto? Bueno, la otra es tener en claro cuál es el baseline que queremos batir. Por ejemplo, si tenemos 2 categorías, tener algo mejor que 50-50. Y eso parece una pavada, pero tampoco es una pavada, porque hay veces que lo que uno tiene que batir es un 90, un 95%. Uno siempre tiene que saber qué está tratando de mejorar. Y después implementar arquitecturas cualitativamente viables. Es decir, si vamos a hacer regresión, acordarse que en la última capa haya una unidad lineal, porque si nosotros hacemos una red maravillosa y empezamos a entrenarla y nos olvidamos que en la última capa, para hacer regresión, tiene que haber una unidad lineal y cuando usan sigmoide no van a ir a ningún lado. Entonces, mean square error para regresiones, y lo mismo, que las funciones de error sean óptimas, ¿no? Mean square error para regresiones, cross entropies para clasificaciones, etc. Es decir, para cada uno de estos objetivos, que las funciones de error y demás sean las correctas. Bueno, en esta parte de la clase que viene vamos a hacer una red vamos a discutir una red que es una red estrella, pero como yo necesito tomar 2 minutos sin hablar, me va a venir buenísimo que hagan preguntas. Si es que tienen preguntas. Yo no sé cuánta gente perdí en el camino y si hay gente todavía en el curso. Sé que por lo menos hay Tenemos. 3, porque los veo acá. Ahí está, tenemos. Bueno, pueden hacer preguntas, gente. Total, esta Gonza que sabe un montón. Le contesto ahí a Juan. En el paper nosotros entrenamos con mean square error y después chequeamos la topología. No entrenamos para, tener una topología óptima. Es uno de los caminos para seguir es ese, y de hecho hay una persona que justo hace muy poquito nos citó, un chico que está trabajando en Stanford, que propone una métrica para topología, que tenga en cuenta la topología, y por ese lado pueden aparecer cosas interesantes. Perfecto. Y acá Julián está. Sí. ¿Querés contestarle a Julián también, Gonza? Bien, en general cuando tenés un problema multiclase, si tenés un problema que son
2 clases, con una salida estás bien, porque tipo 0 es una clase, 1 es otra clase. En general, cuando uno tiene un problema multiclase y tiene n clases, va a n salidas, digamos, donde cada salida es un identificador de cada una de las clases. O sea que, de alguna manera, en esa salida me está diciendo cuál es la probabilidad, aunque no está normalizado siempre, pero vemos cuál es la chance de que sea esa clase. Y uno compara las distintas salidas y termina eligiendo la de la clase que sea preponderante. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta ahora? Sí, yo tengo una pregunta. En algún momento hiciste como un resumen de respecto a lo siguiente. Me dices que la idea detrás de es tener una distribución con pesos, unas entradas para comparar, y ahí mencionaste la parte de backpropagation. Entonces me gustaría como aclarar un poco como ese resumen que hiciste en ese instante. Entonces, lo que yo te debo haber dicho en ese momento es que tu elección de la red es cuántas capas vas a tener. O sea, tu primera capa viene, digamos, determinada por las características que vos decidís le vas a dar al problema. Si vos decidís que vas a clasificar una imagen en blanco y negro de m por n píxeles y demás, bueno, ¿cuál es tu entrada? Está determinada. Y si vos crees que tu salida sea una clasificación entre sí o no y demás, tu última salida, que va a ser una unidad y que va a ser una sigmoide, queda determinada. Después lo que tenés es un conjunto de hiperparámetros, que son cuántas capas vas a poner y cuántas neuronas, y después pones pesos, que inicialmente son elegidos al azar, y que después de tus algoritmos, en función de haber hecho por varias épocas la repetición de esta búsqueda en la dirección contraria a los gradientes, vas a ir deseando sean tales que te permitan que los resultados, las salidas de tus redes, coincidan con las salidas esperadas de tu training set. Y eso es básicamente el procedimiento en estas redes feedforward. Yo cuando digo backpropagation dije, bueno, y el método de ajuste, dado una loss, dado una diferencia entre expectativas y resultados, cómo se modifican los pesos, será algún algoritmo que descienda de los que discutimos ayer. Eso me refiero. Gracias. Buenísimo. Entonces, ahora viene una red. Ayer cuando hablábamos después de la clase con Gonza, nos encontramos con que de todas las prácticas de redes que íbamos a plantear, redes convolucionales no estaba incluido con los ejemplos, pero después de darles esta introducción que tenemos acá, tanto Gonza como yo podemos compartir algún código de clasificación que usemos como para que se lleven también un código de clasificación de recuerdo del curso, son sencillos. O sea que no vamos a hacer una práctica sobre redes convolucionales, pero las vamos a discutir acá, pero si alguien se copa y le interesa, nos pide un ejemplo y lo discutimos. En particular el del ejemplo que voy a contar al final se los puedo pasar cuando quieran. Entonces las redes convolucionales son unas redes estrellas, no hay problema hoy en día que no, al menos el problema de clasificación, ya sea de imágenes o de sonidos y demás, que no haya pasado por alguna red convolucional en forma exitosa. Y así como las redes que van a ver hoy con Gonza, que son las redes densas, aprenden globalmente, las convolucionales aprenden patrones locales y aprenden a armar conclusiones a partir de estos patrones locales. Y vamos a discutirla porque son muy exitosas y son muy, muy bonitas. Entonces la operación clave en una red convolucional consiste en una operación que es la convolución de una entrada con algún filtro pequeñito para lograr una de las instancias de las capas de la red. Entonces, no es nada tan misterioso, vamos a estar hablando de unidades como estas que están acá. Uy. Siempre van a ser un conjunto de features por acá, pero en el momento de constituir estas representaciones sobre subconjuntos de redes a un nivel dado, vamos a constituir una operación que es un poquito más sofisticada que simplemente pesar entradas y mandárselo, y esa operación es la que vamos a describir ahora. O sea que desde el punto de vista de la arquitectura, son unidades, pero la manera de
decidir los valores de las unidades va a ser con una operación que es la convolución y que vamos a ver ahora. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero vamos a describir esta cosa que es encantadora. Digamos, el objetivo de que esta red pueda discutir que esto es un gato va a ser plantear un conjunto de capas y que esas capas permitan primero identificar propiedades locales y que luego la capa permita aglutinar algunas de esas propiedades locales como para ver que esto no corresponde a un perro, corresponde a un gato. Entonces, en este caso, las propiedades locales serían ver que el hociquito tiene forma de corazoncito, que las orejas son puntiagudas, etc. Y después cuando pones todas juntas te das cuenta que esto tiene que ser, o que los ojos tienen esta forma avellanada, y bueno, el resultado es que esto tiene que ser un gato. Entonces, vamos a tener entradas que son, por ejemplo, imágenes. Y la idea es que uno va a tener un filtro que es un conjunto que ustedes a priori no determinan. Esto es interesante. Parte del proceso es determinar cuáles van a ser los filtros, y al momento de pasar a construir una etapa siguiente en la red, lo que van a hacer es lo que se llama una operación de convolución. La operación de convolución es muy sencilla. Pero de vuelta, antes de explicarla, yo quiero insistir. Estos filtros con los cuales ustedes van a procesar una entrada para constituir la información de una siguiente capa, es muy importante que no se diseñan. Ustedes no diseñan los filtros. Los filtros, ustedes simplemente le dicen a la red cuántos filtros van a utilizar para la primera capa y arreglátelas para identificar algo que después de hacer todo este proceso a mí me diga que esta foto es un gato. ¿Ok? Entonces, primero utilizaste 10 filtros, en la segunda 5 filtros, 3 filtros, y vos arreglátela para que esto, siempre que acá haya una foto de gato, me diga que esto es un gato. Ahora, una vez que uno tiene una propuesta de filtro, que la pobre red intenta con algún conjunto de números, la manera en la que yo proceso la imagen de entrada para determinar los valores de las unidades en la segunda capa consiste en una operación que es un poco bizarra. Es una operación que consiste en multiplicar elemento a elemento y sumar. O sea, esto no es una multiplicación matricial, es una operación horrible que la gente que, no, sobre todo los matemáticos, vuela la cabeza, no sabe qué operación es esta, porque esto es multiplicar elemento a elemento. Entonces, yo voy a agarrar este filtro, lo voy a superponer con un pedacito de esta capa inicial de features, que son los valores de los píxeles en esta imagen, y voy a hacer una operación que es multiplicar elemento a elemento y sumar todo. Entonces, en este caso sería, qué sé yo, 1 por 1, más 0, más 0, más 6, y obtengo un 7. Después voy a correr el filtrito y lo voy a superponer a este otro cuadradito. Después lo voy a correr y lo voy a superponer a este cuadradito. Después voy a superponerlo a este cuadradito, a este cuadradito, a este cuadradito, a este y a este. Y el resultado final va a ser este conjunto que tengo acá. ¿Ok? Esa es la convolución. Fíjense que si yo tengo un filtro que lo que hace es identificar estas diagonales, o sea, tener acá unos y acá donde tengo oscuros ceros, de toda esta imagen lo que me va a señalar es en qué partes de la imagen yo tengo un conjunto blanquito en forma diagonal, es decir, que va a señalar a este pedacito que tengo acá y a este pedacito que tengo acá. ¿Se entiende qué es lo que hace la convolución? Entonces la convolución identifica cosas parecidas al filtro. ¿Ok? Si ustedes tienen entonces una imagen en colores, verde, azul y rojo, esto opera con el filtro actuando sobre el verde, sobre el azul y sobre el rojo, y después sobre cada uno de los elementos sumando, y por lo tanto, de todo este, digamos, este conjunto de 6 por 6 por 3, cuando aplico al primer filtro lo que tengo es un conjunto de 4 por 4, cuando aplico un segundo filtro tengo algo de 4 por 4, por lo tanto, si mi comando fue, che, agarrate 2 filtros para esta imagen en color de 3 por 3 y se lo estás aplicando a cosas de 6 por 6, tu resultado va a ser 2 cuadraditos de 4 por 4.
¿Por qué de 4x4? Porque fíjense que cuando yo agarro a esto de 6x6 y lo hago en esta operación con estos filtros de 3x3, me van a quedar solamente 4 valores posibles acá y 4 valores posibles acá. Entonces, el resultado de indicarle a la red que filtre con 2 filtros esta imagen de 6x6 de 3 colores es haber resultado en 2 capitas de 4x4. Entonces, ustedes le indican a la red, bueno, mandate unas convoluciones y hacete tantos filtros por acá, tantos filtros por acá. Hacia el final, aplica una red densa, como las que van a ver hoy con Gonza, para llevar a cabo la clasificación. Toda la parte de clasificación, típicamente, anda muy bien utilizar redes densas. Lo que ganan con esto de los filtros es esta idea de encontrar características de complejidad creciente. ¿Por qué de complejidad creciente? Porque otra operación que uno hace es lo que se llama el pooling, que es ahora agarrar y tratar de mirar globalmente las cosas comprimiendo la información. Es decir, a una red de 4x4 voy a obligar que sea de 2x2 y por lo tanto información que era bastante dispersa espacialmente empieza a estar junta. El resultado de interponer un montón de estos filtros y de pooling les permite mostrar propiedades locales, hacerlas globales y finalmente clasificarlas. Entonces el objetivo del pooling es reducir la escala espacial de la representación para reducir el número de parámetros de la representación de los datos, con eso se controla el overfitting y se acota la memoria necesaria. Muy bien. Esto que está acá, entonces consiste en darle, y como siempre en estas programaciones de alto nivel, una vez que ustedes tienen el concepto de lo que está haciendo estas redes neuronales, en alto nivel, en programas como Keras, los que van a usar a partir de hoy en el curso, es simplemente determinar cuántos filtros vas a poner. Vas a utilizar filtros de cuánto por cuánto. Tu entrada, ¿cuánto tenía? Entonces voy a decir, bueno, mira, mi entrada eran unos dibujitos que tenían 1000 por 2000 píxeles, y voy a meter 4 filtros primero, voy a hacer una capa de pooling, los filtros van a ser de 3x3 o de 4x4, lo que se te cante, y después voy a hacer una clasificación que voy a probar, como siempre en las clasificaciones, que sean lo más chiquitita posible como para que el sistema pueda ser exitoso. Una vez que tengan esos parámetros determinados, el proceso de entrenamiento va a ser igual al que van a hacer hoy en clase. Entonces el desafío muchas veces es encontrar cuál es el número de filtros adecuados, el número de capas que son necesarias por acá, y ahí no hay mucho más que ir intentando y conocer cuál es el estado del arte. Acá hace falta mucha matemática buena como para poder poner cotas. Esa pequeña contribución que nosotros les contamos con Gonzalo, de ver cómo se vincula el embedding con una capita, es un esfuerzo de tratar de poner racionalidad en la búsqueda ciega de hiperparámetros en redes neuronales. Y yo creo que es por el lado de la dinámica que hay que buscar esa racionalidad. Una cosa que se hace típicamente es no empezar de cero los entrenamientos. Si ustedes ya tienen una red que es exitosa para clasificar imágenes, y ustedes quieren clasificar una imagen, aunque las imágenes que ustedes van a clasificar no fueron parte del proceso de entrenamiento de una red previa, si ustedes agarran una red que fue entrenada ya por Google para clasificar 10.000 millones de cosas, y para clasificar lo que ustedes tienen que clasificar probablemente ande bien. O sea que muchas veces uno lo que hace es todos los parámetros de redes que ya fueron entrenadas, los utilizan, y este pedacito chiquitito que está acá, que es el de la clasificación posta, que se corresponde con ciertas características, es el que fitean ustedes. Eso es muy habitual, muy habitual. Bueno, les voy a contar un ejemplo para divertirme yo. A ver, acá hay una pregunta. Se mezcla la diferencia de pooling y filtro. Una sola aplicas una operación de máximo o algo por el estilo, y en la otra es una operación más compleja, ese producto raro. ¿Ve algo más? Entonces, en una lo que haces, fenómeno, Tomás, entonces, en una lo que haces es esta operación rara, y en la otra lo que haces es, lo primero que decís es, voy a disminuir el tamaño de
cada representación. Entonces, en el problema de pooling es disminuir el tamaño. Si vos tenés algo de 4x4, vas a ir a algo de 2x2. Y en el problema de con qué valor quedarte en ese proceso de disminuir el tamaño, vos lo que obtenés es ese criterio que vos estás diciendo. Por ejemplo, tomar de todas las que vas a reemplazar por una sola celda, tomar el máximo. Pero el chiste de la convolución no es la reducción. El chiste de la convolución es esta operación rara con un filtro. Es súper anecdótico que vos hacia el final no tengas algo del mismo tamaño, tenés algo un poquitín más chiquitito. Pero si vos estás hablando de algo de 1000 por 2000, la reducción de tamaño que vas a obtener por haber hecho una aplicación de un filtro es apenitas. En cambio, en el pooling es dramático. Entonces el pooling es realmente achicar y cambiar la escala, mientras que la convolución es ver cómo queda filtrada la imagen por uno de estos filtros. ¿Ok? Genial, buenísimo. Bueno, les voy a contar un ejemplo que yo estoy usando. Entonces, el ejemplo que yo estoy usando lo elegí porque también usa dinámica, pero de una manera un poco rara, no como dinámica de redes, sino dinámica para entrenar redes. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo tengo ganas de salir del laboratorio porque el laboratorio está muy encerrado. Entonces lo que tengo ganas de hacer es hacer un trabajo en el campo. Entonces tengo ganas de hacer un trabajo en el campo y como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, yo trabajo en el problema de la física y la neurociencia de producción vocal en aves. Entonces, uno de los temas por los cuales en neurociencia es interesante el tema de la producción, digamos, del canto en aves, es que muchas de las especies necesitan aprender y aprenden de tutores. Entonces, muchas veces cuando uno trabaja en el laboratorio, trabaja con especies que han sido muy seleccionadas para generar canto de determinado tipo y trabajado con diamantes mandarines o con canarios, y hay muchísimo menos sabido de qué es lo que pasa en ambientes naturales, cómo ocurre el aprendizaje, la toma de tutores, la enseñanza y demás en ambientes naturales. Entonces, para hacer eso, el proyecto es súper difícil, porque si yo tengo que agarrar un juvenil y ponerle un anillito, y agarrar un adulto y ponerle un anillito, y ver entonces quién es quién cuando canta, es un bardo, porque después esto lo empieza uno en el invierno y los árboles no tienen hojas y uno puede ver a los pájaros cuando empiezan a cantar, pero cuando ya está en primavera y están a full, los árboles están llenos de hojas y uno no ve absolutamente nada. Entonces, es un bardo. Entonces, para hacer un problema de neuroetología de ontogénesis de canto, al aire libre, yo necesito poder identificar a cada sujeto por su voz. Y para identificar a cada sujeto por su voz, a mí se me ocurrió que podía ser muy cool hacerlo con Machine Learning. Y eso está bárbaro. Yo les muestro acá el canto de un chingolo. Este canto es, no lo voy a imitar acá, les podría pasar algún canto de chingolo, pero bueno, no importa. Después les paso un canto de un chingolo, pero tiene típicamente 3 o 4 sílabas introductorias y un trino después. Y un chingolo aprende, necesita aprender, pero aprende esto. Y una vez que lo aprende, lo va a repetir toda su vida. Y agárrate, lo único que va a hacer es eso. Esto funciona como un nombre y un apellido. El apellido es un gentilicio. Por ejemplo, todos los que están en la provincia de Buenos Aires tienen un tril bastante rápido, y todos los que viven en zonas con otras vegetaciones tienen un tril bastante lento, como que tienen acentos tipo cordobeses que tiran las cosas, bueno, parecido. Entonces, este es el nombre, cada sujeto tiene una asignatura que es propia. Este es el apellido que dicen de qué zona vienen. Y se vuelven locos cuando uno le pone un invasor. Se vuelven locos. Una cosa que después es muy divertida es agarrar un canto, un chingolo cordobés y pasárselo a un chingolo bonaerense, y vienen todos chingolo furiosos para ver quién es el intruso, que se quiere quedar con las novias de ellos. Entonces, este es un problema que está muy lindo, pero tiene una traba para la inteligencia artificial, que es la siguiente. Déjenme mostrarles cómo son distintos cantos. Entonces acá tenemos distintos chingolos. Estos son distintos individuos de una misma zona en Magdalena. Este, por ejemplo, tiene estas 2 sílabas que son casi constantes de frecuencia, y después tiene esta sílaba que parece una montanita, y después tiene el trino. Este tiene estas 3 que van para abajo, etc.
Todos estos cantos son ligeramente distintos. Si yo se los paso, ustedes los sienten a todos iguales, y se los muestro así de sopetón, los ven a todos muy parecidos, pero nada, estos son todos tremendamente distintos. El problema, si yo quiero hacer esto con Machine Learning, es que el conjunto de datos con el que yo tengo que entrenar es muy pequeñito. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner 5.000 cantos de un chingolo para entrenar a la red. ¿Por qué? Porque no tengo 5.000 cantos de un chingolo. Porque aunque yo vaya todo el verano y junte 5.000 cantos de ese chingolo, yo qué sé que es el mismo chingolo que está cantando. Yo sé que tengo el canto de un chingolo dado, sí, voy con el grabador, voy con el largavista, grabo en forma continua, que es el mismo bicho que está cantando, y después el bicho este se vuela. Y yo, si tengo 8 muestras de un sujeto, me tengo que dar por súper satisfecho. Entonces, acá viene un problema que ustedes seguro van a tener cuando hagan Machine Learning en sus vidas, o probablemente tengan. No creo que estudien el problema del canto de los pájaros, pero sí puede ser que les toque clasificar algo con pocos datos. Y eso es la muerte. ¿Por qué? Porque si hubo cosas que avanzaron en Machine Learning son que las máquinas son más poderosas y que todos podemos comprar una GPU o usar una GPU o usar Google Colab, eso está bueno, y que hay enormes bases de datos porque Google, Facebook y demás nos roban datos a lo loco y tanto nos roban y tanto tienen que hasta uno puede pedirle a Google las distribuciones de palabras de todos los libros escritos y por escribir, que sí te los dan, ¿viste? No es nada, ya tienen tanto que hasta los dan. Pero cuando uno tiene un problema concreto, típicamente no tiene tantos datos. Ese problema resolver ese problema es data augmentation. ¿Qué hago cuando yo tengo un pequeño conjunto de datos y tengo que generar más datos? Y bueno, hay técnicas. Si son imágenes, se corren, se suben, se achican, se agrandan, con la idea de que, bueno, yo puedo estar sacando de la foto un objeto corrido por acá, corrido por allá. En mi caso particular, tengo un problema. Un chingolo no canta más arriba o más abajo, porque cantar más arriba o más abajo es cambiarle la frecuencia, es un pájaro, no lo hace. Podré correrlo un poquito a la derecha o a la izquierda, pero los cambios significativos que hace son un poco más sutiles. Algunas sílabas son un poquito más largas, otras un poquito más cortas. Por ahí estira un poquito más o pone un poquito más ruidoso una sílaba, pero no necesariamente las operaciones de data augmentation. Entonces, acá viene otro riesgo de la programación de alto nivel. Ustedes tienen puestos muchos tipos de data augmentation significativos para el tipo que diseñó Keras o que utiliza las aplicaciones más populares de Keras. Entonces, data augmentation, corriendo las imágenes, subiéndolas, poniéndoles un poquito de ruido y demás, está bien, porque está pensado para imágenes y esas son operaciones razonables de fotos tomadas de distintas perspectivas, tipos de rotados, con luz de acá, luz de allá. Pero si ustedes tienen un problema particular, lo que es data augmentation puede ser distinto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Bueno, utilicé un modelo de producción vocal y generé canto sintético con un modelo dinámico, que es este sistemita dinámico, el cual pasado por un conjunto... Bueno, ¿qué es lo que describe esto? Yo no creo que a ustedes les interese, pero esto describe la dinámica de labios, es una forma normal, que es algo que van a aprender que significa un poquito más adelante. Ah, bueno, ahí está, a Alejandro le interesa. Entonces, si uno tiene podría dar un poquito una charla sobre eso. Si uno tiene un mecanismo de producción vocal, ya que estamos y tenemos tiempo, ahí está. Ah, bueno, entonces si les parece loco, se los voy a mostrar. Les voy a mostrar. A ver. Déjenme mostrarles este problemita. Algunas de las cosas las vamos a seguir usando en el curso, así que no me siento tan culpable.
Entonces, déjeme compartir sonido también, a ver si puedo compartir sonido. Déjeme ver si puedo compartir sonido también. Share computer sound. Ok. Bueno, esto pasa en el cerebro de un pájaro cuando canta. ¿Se escucha? Sí. Estas son neuronas moviéndose. Aquí pájaros se están mirando las señales de calcio de unas neuronas en una parte del encéfalo que se llama HBC. A medida que va cantando, o sea, este tipo va generando instrucciones por este conjunto de neuronitas. Y básicamente cuando canta uno de estos bichos, lo que hace es, tiene una estructura bipartita, muy parecida a las cuerdas vocales de un humano, muy parecida. Lo único que en vez de tener un par de labios, tiene dos pares de labios, a la izquierda y a la derecha, donde se juntan los bronquios y la tráquea. Y entonces cuando pasa el aire entre ellos, oscilan estos labios y se genera el sonido. Entonces cuando uno... La hipótesis básica que tuvimos nosotros en su momento es que para entender la dinámica de cada labio, lo que íbamos a tener que hacer era asumir dos modos de oscilación, uno lateral y uno con forma de onditas, y vamos a ver en el curso cómo validar esta hipótesis. Y uno después calcula cuál es la física de la dinámica de la posición media de estos labios, calculando la presión media entre los labios, y uno puede escribir el sistema dinámico, la ecuación diferencial que describe la dinámica de esos labios. Si uno entonces utiliza este sistema dinámico para generar canto, genera canto sintético. Y esto es interesante porque todas las propiedades espectrales, eso es un sonograma, ¿no? Esto es la frecuencia en función del tiempo, de tomar una señal temporal, hacer una multiplicación por una ventanita y calcular el contenido espectral. Entonces esto es muy parecido a un pentagrama. Yo tengo el sonograma, que es la distribución en frecuencias en función del tiempo. Todo el contenido espectral no está controlado por el bicho, por monstruosas conspiraciones neuronales. Esto está determinado por la biomecánica de la producción vocal. Hay algunas bifurcaciones que generan oscilaciones con un rico contenido espectral que hace que haya sonidos muy ásperos y hay zonas del espacio de parámetros donde el sistema se comporta como con, digamos, comportamientos de tipo armónicos y por lo tanto tenemos un sonido muy puro. Nosotros en Labo nos dedicamos a validar este modelo midiendo algunos parámetros fisiológicos, medimos la tensión de estos músculos, medimos la presión de sacos aéreos y demás, pero durante mucho tiempo fueron mediciones indirectas, ¿no? Fueron mediciones indirectas. Déjenme mostrarles qué quiere decir que le invoca uno al canto. Este es un canto verdadero. Y este es el canto de la ecuación diferencial. ¿Okay? Son bastante parecidas. Y bueno, ahí Ana, que trabaja en el laboratorio conmigo, Ana Amador, haciendo la neurociencia de la producción vocal, muestra que hay neuronas que son muy selectivas al canto propio y que el tipo se las confunde con las neuronas propias, ¿no? El tipo dormido escucha su propio canto y responden las neuronas que estuvieron activas durante el día. Le pasan el canto sintético y responde. Y si vos le pasás el canto a un vecino, no responde. ¿Okay? O el mismo canto dado vuelta. ¿Okay? Son neuronas muy específicas al canto propio. En el curso vamos a ver cómo utilizar técnicas de Machine Learning para ver si es cierto que tenemos dos modos, tal como les estaba mostrando. Esto es una imagen para una paloma. La paloma tiene solamente un par de labios, no dos pares de labios. Y lo que vamos a tratar de ver es si esta hipótesis que teníamos al principio, de que había dos modos activos, es verdadera o no. Esto es un poco lo que vamos a ver en el curso, no me voy a adelantar. Pero entonces, para lo que les quería mostrar, este tipo de ecuaciones diferenciales se pueden utilizar para generar canto sintético, y este canto sintético, la ventaja que tiene es que con un modelo muy sencillo, que uno lo que fitea es la frecuencia fundamental, te fitea también todas las propiedades espectrales del canto. Entonces, una vez que uno sabe que es un modelo razonable, vuelve
a generar canto sintético con estas ecuaciones diferenciales, filtrándolas por el aparato vocal, y así, si uno tenía estos cantos, estos son cantos verdaderos, yo lo que hago es entrenar a un sistema dinámico para que genere cantos sintéticos y falsos. La ventaja es que ahora yo puedo decir, che, ¿cuánto cambia el canto de un individuo? Como tengo solamente 10 grabaciones o 20 de ese pájaro, yo no sé todo lo que puede cambiar, pero me hago una buena idea de cuánto puede cambiar. Entonces puedo introducir en el modelo variaciones paramétricas y ahora sí meter 2.500, 3.000, 4.000 variaciones de canto. Hago con sistemas dinámicos data augmentation. Utilizo la física de la producción para generar data augmentation y ahora sí tener una red neuronal entrenada sobre miles de cantos. Yo no tengo miles de ejemplos. Tengo 8 ejemplos, 6 ejemplos, 3 ejemplos. Pero sé que la variación de frecuencias fundamentales, de tiempos y demás, en esta especie es de tanto por ciento y tanto por ciento. Bueno, genero con un sistema dinámico y hago data augmentation utilizando dinámica no lineal. Y entonces, ahora entreno la red con un sistema dinámico. Hasta ahora lo que estábamos viendo era cómo procesaba una red neuronal un sistema dinámico y lo codificaba. Ahora estoy haciendo otra cosa. Ahora estoy utilizando sistemas dinámicos para entrenar estas redes. Entonces, el punto clave de esto es que yo no le enseño, porque no tengo la más remota idea, a la red qué propiedades del canto yo tengo que medir en un chingolo para que me diga que este chingolo es Juan y este chingolo es Nicolás. Yo lo que hago es le meto 5.000 ejemplos de canto tipo Nicolás generado por una ecuación diferencial, 7.000 ejemplos de canto tipo Juan, y le digo arreglátelas. Bueno, cuando eso hace uno, yo no sé qué es lo que hace. Yo no sé qué es lo que hace, no sé qué es lo que le interesa, pero el resultado es bastante abrumador. Uno puede entonces comparar cuál es el éxito de esto calculando lo que llaman matrices de confusión, que es lo que realmente uno tiene y cuál es el animal que uno predice. Y obviamente lo ideal es que te dé que acá estén todos los valores distintos de cero y acá te dé cero por todos lados. Es decir, que cada vez que vos tenías canto de tipo 2, el tipo predijo que esto era un canto de tipo 2 y demás. Bueno, esto se cuantifica. Uno puede cuantificar el éxito de estas redes calculando cosas que se llaman precisión o recall, que es cuántos verdaderos positivos hay respecto de los totales positivos que hubo, o cuáles son los positivos reales respecto de la suma de positivos verdaderos y positivos falsos. Bueno, hay distintas maneras de cuantificar el éxito de la red en predecir esto, que se sirven para interpretar y contestar preguntas distintas, pero en estos casos, esto me parece que había dado del orden de, no me acuerdo si era el 90% o algo por el estilo. O sea que para hacer que están clasificando pajaritos que cantan todos prácticamente igual, está buenísimo. Buenísimo. Yo ya me cansé. O sea que hacia el final había algo más sobre ajustes de parámetros y cuando había que utilizar gradientes y demás, pero creo que Gonza, vos vas a hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre optimización. Sí, sí, la clase que viene vamos a hablar un poco Sí, de, entonces, de optimización. bueno, nada, yo voy a cortar acá y esto lo voy a subir a la clase cuando la subamos. Y bueno, y nada, y es lo que les quería contar hoy. Así que bueno, nada, si tienen preguntas, saquen el Ahí micrófono. hay una que ha hecho Lucio, que pregunta si se puede hacer data augmentation con texto. Esa era una pregunta que había quedado. Bueno, yo no soy experto en procesamiento de palabras y de datos, pero no sé vos, Gonza, si le querés contestar o si estás más al tanto. Claro, lo importante, o sea, lo que está haciendo Gabo acá muy inteligentemente es generarse datos que respondan a una estadística dada, ¿no? O sea, los cantos estos que está generando sintéticos no varían de cualquier manera, varían con los constraints físicos de la producción vocal, entonces ese sampleo, o sea, esas muestras que se generan sintéticas,
tienen una estadística razonable, y eso es lo importante cuando haces data augmentation. Como contó Gabo, en una foto, generarse una estadística razonable puede ser poner algún tipo de ruido, rotar la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque son variaciones de lo que uno espera encontrar en la naturaleza. Entonces, a la respuesta a ese contexto es, si vos tenés alguna manera de poder generar nuevos samples que mantengan la distribución estadística, lo que vos estás queriendo clasificar, probablemente puedas hacer algún tipo de augmentation. Yo de vuelta, igual que Gabo, no somos especialistas en procesamiento de lenguaje natural, pero la idea es esa, que uno generarse nuevas muestras que estén dentro de una distribución posible, real de las cosas. Y una cosa, exactamente, tal cual. Y yo lo que sumaría a lo que dijo Gonza, que fue la palabra clave, que la distribución estadística sea razonable, lo que sí me gustaría que a ustedes les quedara del curso es que no tengan una actitud totalmente ingenua o pasiva sobre los algoritmos de data augmentation que les vengan ofrecidos por la implementación del código de alto nivel que ustedes utilicen. Es decir, el data augmentation con el que ustedes se van a encontrar cuando ustedes elijan parámetros en un programa de alto nivel, típicamente van a venir inspirados en eso, algo con algún tipo de estadística en donde tiene sentido y no necesariamente tiene sentido para ustedes. Por ejemplo, típicamente la gente que usa, o que desarrolló Keras, tenía en mente procesamiento de imágenes. Entonces el data augmentation que ustedes les van a ofrecer va a tener que ver con las variaciones que son sensatas de pensar que las imágenes pueden estar tomadas a distintas distancias o en distintas posiciones. Y sus problemas pueden ser completamente distintos. Hace poquito, a mí me invitaron la semana preanterior a dar una charla TED, en el mismo ciclo de TED, Cora Bortin, que es una profesora de Harvard, que es graduada del departamento, que es una cosmóloga, tenía que clasificar, o tiene que clasificar imágenes para ver si hay signaturas de materia oscura. Y ella lo que hace también es utilizar la física conocida como para prever ante determinadas distribuciones de materia oscura qué propiedades observacionales tendría que haber. Y genera esas imágenes artificiales y entrena a un sistema para identificar, no sé, conglomerados de materia oscura. Entonces, está buenísimo porque de vuelta, vos no vas a tener tantos datos como para poder entrenar una red si estás buscando fenómenos tan raros como los que está buscando Cora, o como los que estoy buscando yo en otra escala del universo, que es un chingolo particular, o sea, ya sea un cúmulo de materia oscura o un chingolo, el problema es el mismo, pero lo importante es que ninguno de los dos tenemos tantos datos como para entrenar una red neuronal de por sí. Y los dos tenemos que recurrir a la misma estrategia: simular mediante el conocimiento de la física un conjunto estadísticamente pertinente como para entrenar una red y que la red aprenda a hacer las cosas. Entonces, no crean cualquier método de data augmentation que les venga ofrecido de cero y fabríquenselo, búsquenselo, invéntenlo. Ahí hay un lugar donde hay que poner poder de pensamiento, hay que poner física, hay que poner biología, hay que poner la ciencia que uno sabe. Uno de mis objetivos en este curso es que a ustedes les queden algunas ideas dando vueltas por ahí, que hay programas de alto nivel que son re fáciles de implementar y que todos podemos implementar, es una, pero la otra es no caer en la trampa de que realmente elegir los hiperparámetros o elegir los conjuntos de entrenamiento es un lugar donde no pueden dejar la ciencia de lado. ¿Okay? En este caso la física de producción vocal, en el caso de Cora, el tema de cómo se vincula la distribución de materia oscura con ciertas propiedades observacionales que ya ni me acuerdo cuáles eran. Gabriel, yo tengo una pregunta. Dale, no sé quién sos, perdóname. Matías. Matías. Ahí te veo. Yo tengo registro de neuronas in vivo en ratón, Sí. del hipocampo, ¿no? Sí. Bueno, hacemos una serie de experimentos, un tratamiento X, qué sé yo. Entonces tenemos los campos receptivos de estas células, ¿no? Que varias de ellas son play cells, porque es CA3 del hipocampo. Y yo creo hace rato estar viendo un patrón, he estado agregando N y parece ser que sigue ahí, pero no está clara la cosa. Imagínate que el N es bastante bajo, hay unas cuantas decenas de neuronas por condición experimental.
¿Se podría aplicar algún tipo de data augmentation, hacia algún recurso de estos, de imágenes, para eso, entrenar una red y ver si se puede clasificar? Porque yo no tengo un modelo para reproducir artificialmente place fields. ¿Y se te ocurre algo? ¿Te suena de algún lado? Me suena que está buenísimo. O sea, vos lo que querés hacer es coordinar la actividad de un conjunto dado de neuronas con un vector XY de posición, ¿no es cierto? O sea, vos querés... Sí. Entonces vos querrías asociar de tal manera de poder después predecir que cuando el ratón esté en la posición X y pirulo, las neuronas que se van a aprender son tales y cuales con tal rate de disparo, por ejemplo. Bueno, no es exactamente eso, pero sí, justamente quiero entender cómo cambian los place fields de las neuronas antes y después de cierta intervención, de una estimulación optogenética que hacemos. Entonces, cuando está la estimulación, aparentemente hay un cambio en estos mapas, en un porcentaje de las células estimuladas, y bueno, y después tenemos nuestros controles y qué sé yo. Pero entonces eso es ver un patrón de cambio del place field de acuerdo a una intervención. El N es bajo, naturalmente, porque bueno, tengo varias células registradas, pero son unas decenas. O sea que vos tenés decenas. Habría que verlo, porque a lo mejor se puede... Mira, ahí lo que sería ideal es verlo, ver los datos que tenés y ver si uno puede inferir una sistemática en donde pueda proponer una estadística como para generar una variación sintética estadísticamente pertinente. Ahí habría que ver cómo es el conjunto pequeño de datos que tenés. Capaz que se puede. Una cosa que estaría buenísima es esto, y de paso se los comento. Nosotros, nuestra última clase va a estar dedicado a definir los proyectos que ustedes van a desarrollar para la evaluación. Entonces lo que podríamos hacer, lo que yo pretendería que hiciéramos, era que ustedes se agrupen en algún número de grupitos, 2, 3 personas, y que preparen un par de transparencias de una idea que a ustedes se les ocurra como para hacer un ejercicio. Y ahí lo que nos podría hacer Matías es contar el problema. Hacernos una presentación donde nos muestres los 10 ejemplos que tengas, en donde nos cuestes qué es lo que estás estimulando, o cómo, qué características, o qué parámetros describen tu estimulación y cuál es el cambio, cómo lo registrás. Y vemos si nos ocurre cómo hacer un data augmentation para eso. Excelente, Diana. Vendría bárbaro, la verdad. No, está buenísimo. Okay, gracias. No, está buenísimo, a mí me encanta. Yo lo que tengo muchas ganas es también aprovechar para divertirme yo con proyectos que cuenten ustedes, así que cuanto más proyectos lindos tengan vinculados a sus intereses, más divertido para nosotros. No les puedo garantizar que podamos hacer cosas que posta les resulten súper útiles, pero me parece que al menos seguro van a aprender sobre el material intentándolo. El otro anuncio que tenía para hacer era que hablamos con Gonza, que el lunes que viene, que era feriado, podemos pasar la clase de ese lunes al siguiente lunes, de manera tal que tengan otros 2 días adicionales para preparar su pequeño PowerPoint contándoles el ejemplo que les gustaría intentar. Por supuesto, si no tienen nada que se les ocurra a esa altura, no importa, nosotros después les damos un proyecto, no es mandatorio, pero por ahí ustedes en el proceso de hacer este curso se les van ocurriendo cosas y a los que se les ocurra, en esa última práctica, nos contamos entre todos los proyectos. Matías, esperamos el tuyo, optogenética y place cells, es una super combinación. ¿Vos trabajás en el grupo de Leluar ahí con Ale y demás? Con Emilio Croft. Sí. Con Emilio, claro, obvio, buenísimo, espectacular, espectacular. Re lindo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí tenemos una de Wilman que pregunta si lo que contaste sobre aves, hay alguna referencia para leer y dónde está tu trabajo.
Y a veces lo publicamos, ese trabajo sobre redes neuronales e identificación del sujeto lo publicamos, no me acuerdo si este año o el año pasado. O sea, andate a la página de nuestro laboratorio, que es www.lsd.df.uva.ar, y en publicaciones es un paper que escribí con un amigo que se llama Pablo Tubar. Entonces ahí está descrito en detalle. Y después ahí tenés un montón sobre la física de producción vocal y demás, hay reviews, si te interesa el tema hay un montón para entretenerte. Si se puede aplicar el problema, Enzo dice, si se puede aplicar el problema, que ahí me interesa, pero realmente no tengo las herramientas aún para ver cómo encararlo. A mí me parece que lo más interesante es que te interese. Después, las herramientas después se obtienen. Lo que es irreemplazable es la motivación. Vos contá el problema y después vemos si y después vemos si algo de lo que vemos en el curso te puede ayudar a acercarte a... Claro, o sea, nosotros no tenemos garantía de que se nos va a ocurrir cómo usar las herramientas del curso para resolver tu problema, pero seguro algún bondi te acerca un poco. Buenísimo. Bueno, entonces, Gonza. Bien, entonces hacemos... Manos. Genial. Hasta a las 6 nos encontramos para arrancar la práctica. Tenemos 13 minutitos para recargar el mate. Bueno, y a todos y a todas, gracias, porque yo sé que esto le resulta muy aburrido, parte del material a muchos, y muy difícil, parte del material a otros. Entonces, que sigan estando los 53 dándonos crédito de que algo van a aprender, se los agradezco un montón. Espero que después de 2 semanas no los desilusionemos. Bueno, yo me conecto un ratito a las 8 para ver cómo andan. Chao, gente. Chao, Gonzalo. Nos vemos en 10.